Buenas tardes para todos, mi nombre es Javier Alberto Ibáñez y el día de hoy les vengo a hablar acerca del método de backpropagation aplicado en redes neuronales artificiales. Así que vamos a empezar respondiendo las preguntas del video especialmente, donde la primera de ellas nos habla acerca de qué es el aprendizaje en una ANN, que pues se traduce como una red neuronal artificial. Entonces, el concepto de aprendizaje está especialmente ligado en el proceso de encontrar cuáles pesos o vallas minimizan la función de costo. Entonces, más adelante vamos a ver que, digamos que cambiando los pesos que nosotros vemos en clases como los teta y los bayas, pues digamos que toda la red en general puede mejorar para clasificar las diferentes características que tenga. Asimismo, pues digamos que queremos saber o se quiere estimar cuál es el objetivo del método de backpropagation. Pues especialmente o específicamente el objetivo de este método es determinar, digamos, qué se necesita cambiar en la red para, digamos, que reducir la función de costo más eficientemente. Entonces, acá vemos, digamos, el lazo o la relación que tiene entre lo que es el proceso de aprendizaje en una NN, donde se busca encontrar cuáles pesos y cuáles vías minimizan la función de costo, y vemos que es posible hacer esto con o aplicando el método de backpropagation, que ya veremos bien cómo se hace, pero que su objetivo es, digamos que, ajustar los pesos, vallas y conexiones de una NN de manera tal que se pueda reducir la función de costo, pues digamos que de una manera eficaz. Entonces, seguidamente, pues nos preguntamos en el video de a qué se hace, pues a qué hace referencia esta expresión del menos gradiente de C. Y es que precisamente digamos que esta expresión es el menos gradiente de la función de costo, el cual nos determina qué tan sensible es, pues digamos que la red en general. Entonces, por ejemplo, en el video aparecían varios valores, eh, pues digamos que resultados del menos gradiente de la función de costo, lo cual nos permitía o nos permite analizar qué tan sensible es la función al cambiar este parámetro. Entonces, digamos que si se tiene un valor se daba en el ejemplo del video 3.2, esto quería decir que al cambiar el parámetro de la red en ese valor de 3.2, digamos que toda la red se iba a afectar en esa proporción, digamos que en proporción 3.2 veces mayor en un parámetro que, digamos, en el menos gradiente de C hubiera dado un valor de 1. Entonces, básicamente esto nos permite saber qué tan sensible es nuestra ANN en un valor específico o en, digamos que en una componente en particular de toda la red. Asimismo, la idea general pues digamos que del algoritmo de backpropagation es analizar toda la red de manera tal que se puedan ajustar los pesos y vallas, además de las conexiones, para mejorar la clasificación al aumentar las activaciones de las neuronas por medio, pues digamos que de esta función de costo o teniéndola en cuenta con este menos gradiente de la función de costo. Entonces, digamos que en el video se veía como pues se quería clasificar un 2. Entonces pues se tenía a la salida de esa neurona que su activación daba como resultado que se tenía un 2 a la entrada, un 0.2. Entonces digamos que el método de backpropagation lo que quiere hacer es aumentar esa activación de esa neurona y disminuir la activación de las otras neuronas de salida de manera tal que se pueda mejorar, pues digamos que el modelo de clasificación. Bueno, entonces la siguiente pregunta es justamente lo que hablaba hace un momento, y es por qué se le daba más peso a la neurona 2 o por qué digamos que se quería activar más que a las otras neuronas. Y es justamente por eso, porque la red se estaba entrenando
en este caso con una característica o con una entrada de 2, un valor de 2. Entonces se quería que pues la red identificara este valor como un 2, por lo cual la neurona estaba dando 0.2 a la salida, activándose, y lo que se hacía era, pues al ver la activación de esta neurona en 0.2, se quería aumentar el valor de esta y disminuir las de las otras neuronas en relación a la distancia que estuvieran al 2. Entonces, si por ejemplo el 3 se tenía que reducir en una proporción menor que el 9, porque digamos que pues son valores que están más alejados al 2, que es con el valor que se quería, digamos que empezar a entrenar a la ANN. Entonces, pues sí, eso era lo que se quería hacer en el video, aumentar este 0.2 de salida, que quería decir pues que era un 2 a la entrada, pues para mejorar el modelo de clasificación, para que pudiera pues identificar de mejor manera los números de entrada. Entonces, la siguiente pregunta es justamente, pues digamos que los procesos que se llevan a cabo para aumentar la activación de las neuronas. Y es que esto se puede hacer, pues digamos que de tres formas según el video, y es una de ellas incrementando los pesos, que en nuestro caso serían los teta, o donde está, digamos que el aprendizaje en la red. Asimismo, aumentando los bias y cambiando las conexiones, digamos que de la capa anterior. Entonces, digamos que modificando estos tres parámetros se puede hacer que una neurona se active más o se active menos, dependiendo, pues, digamos que lo que se quiera. La siguiente pregunta es justamente al respecto de las ecuaciones o digamos de que de las expresiones que finalmente son equivalentes a la que nosotros trabajamos en clase, que digamos que esto es la salida o bueno, si la ecuación que describe una neurona dada la capa anterior. Y en el video se tenían pues otros parámetros. Entonces digamos que lo que nosotros conocemos como la función g que hemos visto, que en ocasiones la tenemos como la función sigmoide o también la tangente hiperbólica, en el video es la función sigma. Asimismo, digamos que el omega sub 0, omega sub 1 o pues omega sub n corresponde a nuestros teta, que es donde está el aprendizaje en la red, que correspondería pues también digamos que a nuestros pesos, y digamos que el x sub 0, x sub 1, x sub 2 que nosotros trabajamos y que en el video aparecen como a sub 0, a sub 1, pues digamos que determinan la neurona en particular. Además, pues es importante ver que esta polarización o ese bias que él maneja como ese más B, nosotros lo tenemos incluido en la expresión en teta 1, 0 por x sub 0, que pues lo hemos venido trabajando como 1 para evitar que la función pase justamente por 0. Asimismo, pues digamos que se pedía que explicar cuál es la tercera manera en que se puede aumentar la activación, que la tercera manera fue como lo vimos anteriormente, digamos que modificando o más que modificando, es como viendo la conexión anterior a la neurona. Entonces, lo que se hace es analizar la contribución de cada entrada o digamos que de cada dendrita a la neurona de salida, y pues digamos que si se quiere activar más, lo que se hace es ver en la capa anterior cuáles neuronas fueron las que se activaron y cuáles fueron las que permanecieron de alguna manera desactivadas o apagadas. Entonces lo que se quiere hacer es aumentar las que se activaron y disminuir pues las que se apagaron. De esta manera pues lo que se va a provocar es que se active aún más esta salida. Y pues esto es pues una manera en la que se puede hacer, y ya veremos, esto está un poquito más adelante lo que dice acá, pero esto es básicamente lo que hace backpropagation, que es evaluar todos los cambios necesarios a las salidas de todas las neuronas, cuáles se tienen que activar más y menos para activar esa salida en particular, y esto se tiene que hacer para todo el sistema para que no, pues digamos que no clasifique solamente un parámetro de entrada, sino todos. Bueno, posteriormente hablamos, pues lo que les decía, ya esto es backpropagation como tal, ya que
lo que hace backpropagation es prácticamente analizar la NN, pues digamos que de la salida al inicio. Entonces, digamos que en el video se mostraba la característica de entrada, que era un 2, y veíamos cuál neurona se activaba. Entonces, pues lo que hace backpropagation es ese valor que daba la neurona, pues era el que se quería aumentar. Entonces, lo que hace el método es empezar a ver de la salida hasta el inicio cuáles son las conexiones o las neuronas previas que involucran la activación de una neurona de salida en particular y aumentar su activación, disminuyendo pues digamos que algunas neuronas intermedias, aumentando otras, pero lo que hace pues es mejorar finalmente el modelo de clasificación. También es muy importante lo que les decía anteriormente y es que se tienen que tener en cuenta los ajustes dados para todas las salidas para que el modelo no solamente clasifique unos parámetros y no otros, sino que se entrene de manera tal que pueda clasificar las características para las cuales se requiere. En este caso eran, pues digamos que los números del 0 al 9. De igual manera, esto se hace por medio de una promediación o un promedio de los pesos y es que cada cambio que se requiere hacer se puede cuantificar según la neurona. Entonces lo que se hace es por cada neurona cuantificar cuánto se debe cambiar en cada neurona previa y promediarlas. Entonces básicamente lo que esto nos da es un resultado o digamos se puede ver como una matriz de promedios, de valores de promedios de cambios que se requieren hacer en las neuronas de salida, lo cual nos permite pues digamos que ver qué se tiene que cambiar para que todo el sistema mejore en su modelo de clasificación. El resultado, digamos que de estos promedios, en el video se decía que era como prácticamente ese menos gradiente de la función de costo o algo proporcional a, pues digamos que a esta expresión. Finalmente se habla del descenso del gradiente estocástico, el cual consiste básicamente en un proceso que es coger todos los datos de entrenamiento que se quieren dar a la ANN o red neuronal artificial y acotarlos. Entonces, en muchos casos los datos son demasiados y como pues todos sabemos, eso para costos computacionales pues son muy altos en velocidades, en todo lo que se requiere para pues para hacer todos estos procesos. Entonces, lo que se ideó fue justamente, digamos que este algoritmo, el cual consiste en coger todos los datos de entrenamiento de la red y mezclarlos. Todos los datos se mezclan de manera tal que se queden, pues digamos que no haya algo sesgado. De igual manera o seguidamente, lo que se hace es dividirlo en varios, pues digamos que grupos para justamente acotar los datos y que no sean tantos los que se tengan que procesar. Y pues digamos que lo que se hace es ahí sí aplicar el método de backpropagation a pues digamos que a este conjunto acotado de datos, lo que genera una aproximación pues bastante buena y se mejora pues digamos que la eficiencia del método en general, porque como les decía, esto puede provocar pues costos computacionales muy altos, lo cual se ve reflejado en en que los computadores pues digamos que actúen de manera más lenta o que un modelo sea pues mucho más lento que otros. Entonces pues básicamente esto es todo lo que se pedía explicar y pues muchas gracias.